Hoy, mis hermanos, vamos a considerar la iglesia. La palabra iglesia describe a un grupo de creyentes bautizados después de una profesión creíble de fe. De nuevo, la palabra iglesia describe a un grupo de creyentes bautizados después de una profesión creíble de fe. El término griego es eclesia y significa llamados fuera. Debido a que en las ciudades griegas un pregonero convocaba a los miembros a la asamblea legislativa y ellos tenían que dejar sus ocupaciones para atender el o los asuntos que eran el motivo para ser convocados. La iglesia ha sido llamada por Dios para ser útil a sus propósitos. La iglesia es la única agencia en el mundo para anunciar la salvación. Ninguna institución tiene ese privilegio. La tarea de la iglesia es predicar la salvación en Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. La iglesia tiene un dueño. Jesucristo dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Jesucristo es cabeza de la iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Efesios 5:23. A veces escuchamos decir la iglesia del hermano Gómez o la iglesia de la familia Martínez. Diótrefes es mal recordado porque se sentía el dueño de la iglesia. El apóstol Juan escribió: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Tercera de Juan 1:9-10. Las iglesias, la iglesia, tiene como sus oficiales a pastor y diáconos. El pastor se encarga de la vida espiritual de la iglesia por medio de la predicación, la enseñanza y la oración. Los diáconos se encargan de los asuntos temporales. Al pastor lo llama Dios. A los diáconos los llama la
iglesia. Pastor y diáconos deben trabajar en armonía, buscando lo mejor para la iglesia, respetando cada uno su oficio, recordando que sirven al dueño de la iglesia. Jesucristo pagó un terrible precio por la iglesia. En Efesios 5:25 leemos: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando leemos se entregó a sí mismo por ella, se refiere a su sacrificio en la cruz. A eso se refirió el apóstol Pablo al escribir: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera los Corintios 6:20. La iglesia tiene un solo fundamento. La iglesia no está fundada sobre ningún mortal. Ella está edificada sobre el testimonio de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Si el apóstol Pedro fuera la piedra sobre la cual está edificada la iglesia, qué pobre fundamento tendríamos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera los Corintios 3:11. Tenemos que ser muy claros. No reconocemos ninguna cabeza visible de la iglesia. Ejemplo, la Iglesia Católica Romana tiene al Papa como sucesor de Pedro y representante de Cristo en la tierra, basados en una mala interpretación del texto de Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca es Cristo. Aún el apóstol Pedro escribió: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primera de Pedro 2:4. Por otra parte, ¿no te parece extraño que cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, no mandó saludos a Pedro, quien supuestamente fue el primer papa? Puedes leer Romanos 16:3-15. El verdadero sumo sacerdote, el verdadero sumo pontífice es Cristo. Y el sucesor de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con nosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. La iglesia es como un cuerpo. Tiene muchos miembros y cada uno una ubicación y función específica. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Primera a los Corintios 12:12. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Primera a los Corintios 12:12. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Primera a los Corintios 12:18. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Primera a los Corintios 12:26. Como una desposada que está a la espera de su esposo, porque él prometió que regresaría y sin duda lo hará. A la iglesia le fue dada una ordenanza que proclama esta gran verdad al celebrar la cena conmemorativa. Leemos: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También leemos: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. En Apocalipsis 22:17 leemos: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Habrá en el futuro un encuentro de amor entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 17. La iglesia no solo es como una desposada que espera al esposo, también la iglesia es como un ejército vencedor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. A través de la historia, la iglesia ha sido perseguida. Recordamos al primer mártir cristiano, el diácono Esteban, y el primer mártir bautista de nombre Anastasio Sepúlveda, ayudante de don Santiago Hickey. Él fue asesinado en el camino de Cadereyta a la villa de Santiago. A pesar de la oposición satánica, la iglesia sigue caminando. Nada detendrá su avance, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Leemos en Apocalipsis: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos,
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19, 6 al 9. Es consolador leer los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis acerca de la esposa del Cordero. Mientras llega ese día, la iglesia tiene que continuar con el trabajo que se le ha encomendado, echando mano de los recursos que Dios le ha provisto. La iglesia debe ser fiel en anunciar el mensaje de salvación. También debe ser fiel en el cuidado de sus miembros. Las tareas de la iglesia se pueden resumir en 3 palabras: evangelizar, equipar y enviar. Dios siga bendiciendo a su iglesia y la haga eficaz en el cumplimiento de sus tareas. La iglesia debe adorar a Dios, amar obedeciendo el mandato de su Señor y Salvador, y anunciar el mensaje de salvación a todo pueblo, lengua y nación. Dios nos bendiga, mis hermanos.